como abogado, ya como una anécdota trágica, te diría, porque a mí me sigue indignando esto hasta lo más profundo de mi ser. Fue un desafío jurídico para no perder el hilo conductor de la presentación, desechar cosas porque para elegir lo más importante. Y te digo que este es el único caso que nos tocó tratar, por lo menos en este periodo parlamentario, que reúne los tres requisitos del artículo 201. Él violó el régimen de inhabilidades porque no podía ser proveedor de su propia gobernación, ni tampoco podía ser proveedor cuando era todavía senador, aunque ejerciera el cargo de ministro, porque la gente dice, no, eso cuando fue ministro, escuché también, ¿verdad? Bueno, pero es un senador con permiso, nunca dejó de ser senador, no podía ser candidato, no podía ser senador, no podía ejercer el cargo, tenía incompatibilidades, pero no solamente por la Constitución. Ahora encontramos también un artículo 40 de la ley 2051 que no tiene desperdicio. El artículo 40 extiende hasta el cuarto rango consanguinidad. Y aquí está el primo, la hermana, los cuñados, está toda la familia metida. O sea que no hay forma. Y además, el uso de influencias indebidos, fehacientemente comprobado, está por algunas cosas que son demasiado obvias. Supongamos que Torales no haya existido. ¿Cómo se explica que una empresa con la que él teóricamente no tiene nada que ver pague el auto de su señora, pague $35,000 en joya, pague viajes de lujo o pague pinturas de autores caros de Estados Unidos, de pintores caros de Estados Unidos? O sea, y al rastrear esto, Jorge, porque esto tiene que saber la ciudadanía, la carrera, entre comillas, aparentemente arrancó allá por el 2015. Apareció por Villarrica, la gente sabrá, con un raro auto, un Skoda, que es de 2011, Skoda Fabia, que para que no aparezca en su patrimonio, lo obtuvo a través de un poder especial que le dio a varios amigos suyos para también despistar. Es como si yo te prestara mi auto o te vendiera mi auto, pero en vez de transferirte para que no aparezca en tu patrimonio, te dio un poder. Todo Villarrica vio, ¿verdad? Ese es un auto que se usa para la carrera, cuesta miles de dólares. Bueno, nadie empezó a sospechar. Después aparece el tema de la creación de las empresas. Además de la empresa SA que vos descubriste a través de la entrevista y tu investigación, hay otra empresa, Nápoles S.A., Estonia S.A., y como si todo esto fuera poco, su abogado Cacabello, apretado por la prensa, dice, no, él no puede ser, este es un arreglo entre Torales y Friedman, o una empresa que se llama Vimac S.A. Curiosamente, Vimac S.A. es la empresa que se encargaba del retiro de residuos sólidos en Municipio de Guairá, Villarrica, sí. en el municipio de Villarrica. Entonces, sí, el propio abogado le metió en el asunto porque él no podía hacer. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero después hay cosas, Jorge, que vos decís, esto no puede estar pasando, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar una cifra que vos crees que te voy a contar un chiste, ¿verdad? A través de la tarjeta magnética de la flota de Petropar, el secretario de la gobernación, que es su tío, ¿verdad? Que se llamaba Rolando Alfaro, y su secretaria cargaron, escucha bien, a las 9:17 de la mañana del 3 de septiembre del 2015, en una sola vez, 23.820 litros de combustible. A vos decime qué tanque, de qué auto puede cargar tantos miles de litros de combustible, ¿verdad? Imposible. Con la explicación que la propia Contraloría da, Jorge, es que la única forma de cargar tanto combustible en una sola vez con una tarjeta cuya cuenta se pagó naturalmente, es llenando el tanque de 30 camiones de 12 metros que realizaban transporte internacional de carga y que cuentan con tanques de 700 litros de combustible. O sea, léase entre líneas, se cargaron tanques con combustible que se habrán vendido o comerciado en algún lado, o algún lado llevó, para explicar cómo en una sola vez cargó 23.000 litros, pero no fue la única vez. El 16 de septiembre,
en 7 minutos, porque consta en la tarjeta, proveyó 11.530 litros de gasoil común otra vez. Pero lo más grave es que conforme cuando viene el informe de la Contraloría para explicar, alguien le habrá dicho decir que cargamos en los tractores, en las máquinas, en trabajo de obra. Y hacen la documentación, por eso fue denunciado por documentación falsa, instrumentos públicos, etcétera, etcétera. Y los tractores estaban en mantenimiento en esa misma fecha en que supuestamente cargó el combustible de tractores. Pero ahí no termina la cosa. La empresa que hacía el mantenimiento de los tractores le factura más de 500 palos y a una misma máquina en la misma fecha 2 veces el mantenimiento. Entonces la pregunta obvia es, o estaba cargando combustible en el taller, Pio, o estaba arreglando las máquinas. O sea, por donde vos mires, no hay forma de explicar, pero ahí no termina todo. De la famosa comida escolar, que él dice nos falta un plato, etcétera, etcétera. Encontró la Contraloría, no yo, no Jorge Torres, que no entregó 183.000 litros de leche para los niños. Qué bárbaro. Por el cual se pagó religiosamente 3.299 millones de guaraníes. Decimos muy rápido la cifra y quizás la gente no está evaluando, pero hay algo más grave. La empresa distribuidora Paraguay cobró 4.499 millones de guaraníes y no distribuyó porque no hay respaldo 79.000 raciones de galletitas. Pero ¿qué tenés que tener en la cabeza, mi querido Jorge, para privarle de 183.000 litros de leche y 79.000 raciones de galletitas a niños del departamento del Guairá y pagar por ello la friolera de 7.000 millones de guaraníes, haciendo una suma muy rápida de los dos rubros, ¿verdad? En la farmacia, 994 millones de guaraníes. Honorarios profesionales a diferentes personas sin recibo ni explicación, 890 millones de guaraníes. Publicidad a una empresa, 136 millones de guaraníes a una consultoría que no ofreció ni entregó el resultado de su consultoría. O sea, mal calculado, 2.000 millones de guaraníes más sin respaldo legal. Entonces, pero ahí no termina todo. 2 polideportivos, uno en Borja y otro en Félix Pérez Cardoso, cuyos pobladores me llamaron a decir que no se construyó el 10% y que me iban a enviar la foto. Ya no tuve tiempo de poner en esta presentación, ¿verdad? Y suma y sigue, y como si todo eso fuera poco. O sea, los screens, las grabaciones, cuando era senador, para olvidarnos de esta parte que no hay forma de explicar, ¿verdad? Cuando era senador, se produce hace 5 días atrás un intento de retiro de 2.000 millones de guaraníes en simultáneo. El Banco Nacional de Fomento San Juan de Pomuceno, un pariente. Sí. El Banco Nacional de Fomento de Villarrica, otro pariente. Asunción, otro pariente. Trataron de sacar 2.000 millones porque se le venía la noche. Y si él no tiene ningún problema y esa empresa no es suya, ¿por qué las mismas personas reaccionan? Pero como si todo eso fuera poco, cuando era ministro, lleva todo su equipo de la administración de la gobernación al INDER, incluyendo su presidente. La directora administrativa de la gobernación fue la directora administrativa del INDER. Y ahí el director del Chaco empieza a vender propiedades y a apretarle a la gente para pagar cuentas. Pero ahora me enteré, porque esto sí que te tengo que dar para que tu productora me dijo, ¿tenés algo para mostrar? Se va a cagar el programa de Jorge, le dije, pero te voy a contar entonces como un adelanto, ¿verdad? Una de las personas que estuvo en una cuesta medio rara, 5 minutos de video, una parte del piso, otra parte son las piernas y otra es la cara de la beneficiaria, que era una prestanombre que compró terrenos, Jorge, ¿dónde? Del otro lado del Chaco.